Nosotros ahora podríamos empezar a dibujar en cualquier lugar de la pantalla, pero no es recomendable trabajar de esa manera. ¿Por qué motivo? Normalmente, cuando uno desarrolla un proyecto de cierta envergadura, la documentación de ese proyecto no se guarda en un solo archivo. ¿Por qué motivo? Porque intervienen varios especialistas, por ejemplo. Entonces yo dibujo los planos de arquitectura en un archivo, los planos de estructura en otro, los planos de instalaciones en otro, y después se utiliza un concepto que no vamos a ver en este curso por razones de tiempo, que es de hacer referencias externas de un archivo dentro de otro. Esto es decir, en el plano de arquitectura voy a incorporar el plano de estructuras y voy a incorporar el plano de instalación sanitaria, por ejemplo. Para que esa documentación coincida y las columnas caigan en el lugar de la planta donde tienen que caer y las canillas caigan dentro del baño y no en el estar comedor, es necesario que nosotros conozcamos con precisión dónde está ubicado el origen de coordenadas de nuestro dibujo. Entonces vamos a elegir un punto característico del plano para ubicar el origen de coordenadas. De esa manera, cuando tengamos que trabajar con otro archivo, aunque no lo vamos a hacer en este curso, cuando tengamos que trabajar con otro archivo lo vamos a poder referenciar con precisión para que la documentación coincida. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a empezar a dibujar el terreno con el comando línea que ya hemos visto a partir del origen de coordenada 0, 0. Y el terreno, no se alcanza a ver en la fotocopia que hemos hecho, mide 20 por 40. Déjenme que lo verifique antes de empezar a dibujar. El terreno tiene 20 por 35, perdón. Y fíjense, ya que he abierto el archivo, ¿dónde está ubicado el origen de coordenadas? El origen de coordenadas está ubicado en la intersección de los ejes medianeros. Entonces nosotros vamos a comenzar a dibujar a partir de ese punto. Otro detalle a tener en cuenta. Fíjense que en este dibujo se están utilizando distintos colores. Eso es lo primero que ustedes pueden observar. Y en esta primera clase no va a ocurrir eso con el trabajo práctico de ustedes. ¿Por qué? AutoCAD trabaja con una serie de características que se llaman propiedades de los objetos. Y una de esas propiedades, que es el próximo tema que vamos a ver, es la capacidad de trabajar con capas. Trabajar con capas es equivalente a trabajar con un bloc de hojas transparentes donde yo voy guardando la información, ordenándola en distintas hojas. Por ejemplo, dibujo los muros en una hoja, dibujo el terreno en otra hoja, dibujo el mobiliario en otra hoja, los pisos en otra hoja, etcétera, etcétera. Eso me permite controlar en cualquier momento qué objetos del dibujo quiero visualizar y cuáles no. Por ejemplo, si quiero dejar de visualizar el mobiliario, yo puedo dejar de hacerlo y sigo viendo el resto del dibujo. Como nosotros todavía no sabemos cómo se manejan las capas, porque no hemos visto el tema propiedades de los objetos, en el primer trabajo práctico que vamos a hacer ahora, o en la primera parte del trabajo práctico 1, vamos a dibujar todo en la única capa que AutoCAD trae creada por omisión o por defecto, que se llama capa 0. ¿Sí? Es la única capa que tenemos ahora, que tiene dos características: tipo de línea continua y color blanco. Y nosotros no la vamos a cambiar hasta que no aprendamos a manejar capas. Hago esta aclaración porque esta no es la forma en la que vamos a empezar a trabajar nosotros, no es la forma correcta de trabajar. Es válida, pero no es la forma correcta o no es la forma usual, si ustedes quieren, de trabajar. Pero nosotros la vamos a utilizar de entrada para calmar un poco la ansiedad de dibujar que tenemos todos cuando recién empezamos con el programa. Entonces hoy ya van a empezar a dibujar y van a poder tener el terreno, los muros y la vereda, aunque no estén ubicados en la capa que corresponda. Y después los vamos a ubicar en la capa que corresponda.
Hago esta salvedad para que ustedes no piensen que este es el procedimiento a seguir y es el único. Es válido, mucha gente trabaja en la capa 0 y después ubica los distintos objetos en la capa que corresponde. Pero la mayoría de los usuarios tienen creado el listado de capas y van ubicando o van dibujando cada objeto directamente donde corresponde. Entonces decíamos que nosotros vamos a comenzar a dibujar el terreno a partir del origen de coordenadas 0, 0. Y el terreno tenía 20 por 35. ¿Qué comando vamos a utilizar? Hasta ahora hemos aprendido solamente un comando de dibujo, que es el comando línea. Entonces vamos a ejecutar el comando línea y cuando nos pregunte que indique el primer punto a partir del cual, acá en el área de comandos o bien acá en pantalla en el ingreso dinámico, en cualquiera de los dos lugares, nos pregunta cuál es el primer punto a partir del cual voy a comenzar a dibujar la línea. ¿Cómo le voy a decir que es el origen de coordenadas? A ver si se acuerdan algo de la clase anterior. Le voy a decir con el teclado que voy a empezar a dibujar en la coordenada 0 de X. Fíjense que aparece acá en el casillero correspondiente de la entrada dinámica, y cuando ponga la coma paso al casillero correspondiente a las Y y también indico un valor de 0. Entonces ahí sí puedo dar Enter y he empezado a dibujar la primera línea. Si hace falta con la ruedita del mouse, acuérdense que pueden hacer encuadre y zoom en tiempo real para ubicar el origen de esa primera línea en pantalla. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dibujar el terreno de forma tal que el norte esté ubicado hacia arriba. Si ustedes se fijan en el ejemplo, el norte de esta casa está ubicado hacia arriba. Y nosotros estamos empezando a dibujar a partir de este extremo del terreno. Entonces vamos a dibujar primero el ancho del terreno. ¿Cómo hacemos para dibujar una línea perfectamente horizontal? ¿Se acuerdan? Utilizo el rastreo polar, capturo el ángulo 0, verifico que el rastreo polar esté activado, en este caso no está activado. Capturo el ángulo 0. Cuando la entrada dinámica me está diciendo acá que tengo el ángulo 0, ingreso la distancia, que es el ancho del terreno, con el teclado, 20 metros, y doy Enter. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora tengo que dibujar el largo del terreno. Para eso, ¿qué ángulo voy a capturar? El ángulo de 90 grados. Entonces capturo con rastreo polar activado el ángulo de 90 grados. Cuando puedo ver en la entrada dinámica que se ha capturado ese ángulo, ingreso la distancia, que es 35, y doy Enter. Y ahí se va dibujando el terreno. Después voy a dibujar el tercer lado, que sería el límite de terreno que corresponde a la línea municipal y que tiene también un ancho de 20 metros. Y llegados a ese punto, ¿cómo puedo hacer para unir el último punto de la secuencia con el primero? Voy a utilizar la opción cerrar del comando línea, haciendo un clic largo sobre el botón derecho del mouse para que aparezca este menú contextual, y ahí selecciono la opción cerrar. Y ya he dibujado los límites del terreno. Ya tengo dibujado el terreno donde está ubicada esta vivienda.